Yo hago podcast acá en Cannes también, hago un montón de cosas y disfruto de esa cosa interactiva y quiero mantener también escribir las críticas, que es mi origen y mi base y lo que más amo hacer, pero me parece que renegar de lo otro también es como ponerse en una cosa muy purista, ¿no? No se trata solo del contenido. El engagement aparece cuando hay visiones extremas o cuando puedes exagerar o odiar. La gente tiende a posicionarse de forma más radical con una película porque saben que esto va a traer más engagement por parte de los lectores. Pero no sé muy bien, no es necesariamente nada sano. Los influencers nos superarán si nosotros nos queremos convertirnos en influencers. Somos otra cosa. Lo que no podemos caer los medios de comunicación ni los periodistas es en romper ese pacto con los lectores, con los oyentes. O sea, nosotros no podemos hacer publicidad encubierta y cobrarla. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que acontecen en el Festival de San Sebastián. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por haber venido en esta jornada tan interesantes. Vamos a hablar de nuevos medios, cine y festivales en la era de las redes sociales. Yo soy Guy Lodge, soy crítico de cine en Inglaterra para Variety, The Guardian, The Observer. Estoy muy feliz de recibir aquí a Wendy Ide de The Observer, Pepa Blanes y Diego Battle. Vamos a explicar un poquito qué es lo que hacéis. Primero, ¿de dónde venís? Bueno, también deberíamos hablar de de las plataformas de las redes sociales. Vale, de acuerdo. ¿En dónde trabajamos? Yo lo llamo Twitter todavía. Todavía no le llamo X. Pero lo estoy intentando. Y yo soy de la antigua escuela, porque todavía no he entrado en el mundo de TikTok o de Letterboxd, ni siquiera de las redes más Twitter, X, es lo que yo más he usado profesionalmente. Estoy en Instagram, pero eso es para el trabajo personal. Me gustaría saber qué usáis vosotros. Yo trabajo para el Observer, soy crítica de cine ahí, y también hago cobertura de festivales como Screen International. Estoy en Twitter también e intento migrar a otros hilos y otras redes porque nos parece que es un poco fascista, un poco tóxico y a veces quiero salir de Twitter. Para mí Twitter es el que yo estoy usando. Es el más útil, sobre todo en los circuitos de festivales. Yo soy Pepa Blanes, trabajo en la cadena SER, en la sección de cultura, pero bueno, lo que me trae aquí es el programa de cine, el cine en la SER. Y mi relación con las redes sociales es, bueno, Wendy me hacía la broma de que tenía el ordenador aquí. Es total, estoy en Twitter como ellos. Twitter es como, digamos, la red social principal en la que estamos, pero también en Instagram, y justo yo no sabía que estaba en TikTok, pero nuestra radio, todo lo que sube a redes sociales, a Facebook o a Instagram, se pasa directamente a TikTok. Y justo ahora, antes de venir, el camarero del restaurante donde estaba comiendo me decía, te he visto en TikTok, con lo cual creo que también estoy ahí, sin yo hacer nada para merecerlo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Valle, de Buenos Aires, Argentina, y dirijo el sitio Otros Cines y colaboro para varios otros medios. Y respecto de redes sociales, como ellos, la más activa, con la que me peleo todo el tiempo, pero es parte del asunto, es Twitter o X. Y después, sí, estoy en todas las otras, o básicamente todas las otras. Además manejo, como no tenemos community manager, también las cuentas institucionales de mi sitio. Y algunas redes un poco más específicas o cinéfilas como Letterboxd, donde subo también mis críticas y bueno, interactúo
con gente por ahí más afín en cuanto a esto, cobertura de festivales, etc. Pero básicamente eso. Gracias. El público, ¿qué usáis? Levantando la mano, ¿cuántos estáis en X? ¿Y cuántos estáis en TikTok? Bueno, unos cuantos. ¿Y Letterboxd? Bueno, así ya sabemos con quién estamos reunidos. Y en Instagram, por favor, sí, vaya bien. Sí, es lo más popular. Sí, es lo típico. Y Facebook es muy viejo, ¿verdad? Pero funciona. Bueno, tengo una cuenta Facebook, pero no la he usado en 7 años. ¿Te acuerdas del password? ¿De la contraseña? Pues no sé, igual no. Me gustaría preguntaros a los tres, ¿cómo empezasteis en las redes sociales profesionalmente? ¿Cuál fue el objetivo inicial para vosotros? ¿Y qué es lo que ha cambiado en vuestra vida desde que la usáis? Inicialmente era totalmente social, ¿eh? Empecé con Facebook, era algo social, nada más, para mí. No pensé que lo podía usar profesionalmente. Y muchos de mis colegas periodistas me decían, oye, tienes que estar en Twitter. Hace 10 años fue. Y fue antes de hacer cobertura de festivales. Y realmente entendí que era muy útil hacerlo durante los festivales, porque eso amplifica los descubrimientos de pequeñas películas y mis críticas de cines se conocen más. Yo creo que las conversaciones tempranas que tenemos en Twitter ayudan. Para películas que no habrían atraído mucho la atención si no estuvieran en las redes sociales, es algo muy eficaz. Para captar la temperatura en un festival es muy útil. Te permite pulsar el ambiente y te dice, mira, la gente está hablando de este tema porque aparece en Twitter. Para mí es algo súper importante usar esta red social. Intenté dejar Twitter, pero no puedo. Tuve que volver con la cola entre las piernas y volví a Twitter. Yo estuve en Venecia. Si no hubiera usado Twitter, X no habría podido trabajar. Sí, tienes los hilos y el Blue Sky. Nada puede compararse con esta plataforma. No hay otras parecidas. Y Pepa, ¿tú? Para mi trabajo ha sido crucial porque en la radio en la que yo trabajo, el programa de cine había desaparecido. Era un programa de cine legendario que se llamaba El cine de lo que yo te diga. Y ese programa desapareció porque el fútbol lo invadió todo. Y entonces toda la programación del fin de semana era fútbol. Con lo cual, el cine, digamos que una compañera y yo retomamos lo que era el programa. Y al principio no había hueco en la radio tradicional para tener ahí el programa, con lo cual las redes sociales, en aquel momento los blogs, después YouTube y los podcasts, y por supuesto las redes sociales para promocionar todo ello, hicieron que el programa, que se llamaba La Script por aquel entonces, tuviera bastante éxito relativo. Y eso hizo que la emisora de radio lo pusiera en la antena tradicional. O sea que de las redes sociales volvimos a lo que fue la cadena de radio. Con lo cual nosotros siempre hemos estado muy vinculadas a las redes sociales. Es verdad que todo esto fue antes de que Twitter estuviera en manos de un fascista y de esta corriente de odio y digamos de la cultura de Instagram o de TikTok. Con lo cual ahora, de alguna manera, también estamos reordenándonos en este lugar, ¿no? Y cubriendo los festivales desde otra manera también. En mi caso, bueno, como muchos de nosotros, hemos hecho como distintas migraciones, ¿no? En mi caso, yo trabajé muchos años en los 2 diarios más grandes de la Argentina y era el crítico, digamos, de los estrenos de los jueves en Argentina. Y entonces no era tan importante para mí tener como medios de difusión de lo que yo hacía o de proyectos individuales o grupales, porque bueno, estaba bajo el paraguas de estos grandes medios que te daban visibilidad y te permitían viajar a los festivales, etc. En un determinado momento de mi carrera y de mi vida decidí irme de los medios grandes y armar mis propios proyectos y mis propias redes
y bueno, ahí está probarse en los distintos campos, porque cada red social tiene su propia dinámica y requiere una expertise especial. En algunos uno se siente más suelto y lo vive de una forma más natural, en otros es una cosa más impostada. Y me parece que es un desafío porque hoy mucho de la conversación intelectual o ideológica o cinéfila que se daba a través de los medios tradicionales ha ido cambiando, migrando hacia las redes sociales. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo sigo escribiendo o haciendo podcast, las redes sociales son una manera, por un lado, de atraer posibles lectores o escuchas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el debate que antes se hacía, por ejemplo, en los comentarios de las notas, ahora se transformó en una ida y vuelta en las redes. Entonces, creo que hay una retroalimentación constante entre lo que uno hace en los medios tradicionales y lo que ocurre en las redes. ¿Y para ti? Pues yo fui un early adopter, empecé muy pronto. Hace 15 años entré ya en Twitter y lo usé antes de escribir para The Guardian o para Variety. Así que In Contention era otro periódico en el que ya no existe en Estados Unidos y me decía mi director, tienes que entrar en Twitter, aunque solo sea para enlazar tus artículos con la red social. Bueno, pues no está mal, como publicidad. Y entré, muy rápidamente en Twitter, caí ahí. En aquella época, una plataforma muy útil era Twitter porque yo era un crítico muy poco conocido y podía conversar con personas de alto perfil. Y la verdad es que era muy útil para promocionar mi propio perfil y obtuve comisiones. Catherine Short es la editora del Guardian y me dice, me gusta cómo escribes en Twitter sobre este tema. O sea, que me hizo conectar con gente de periódicos y de otros medios. Hay mucho ruido en Twitter actualmente, pero en aquella época fue vital para mí usar esa plataforma. Y me pareció que era muy útil y le debo mucho en mi carrera. Por eso ahora es muy contradictorio lo que siento con Twitter. Intento usarlo menos, porque cualquier opinión que publicas en Twitter, todo lo que posteas, aunque sea algo muy sencillo, sin nada extraño, pues siempre va a haber alguien que quiera discutir de forma agresiva u hostil. Ya no es tan divertido usar Twitter como antes. Profesionalmente lo uso menos que antes. Ahora enlazo mis críticas con Twitter y tiene menos tracción como antes. No hay tantos retweets, no hay tantas respuestas. La gente responde a los tweets, pero no hacen retweets. La gente no hace clic y lee todo lo que posteas. Yo creo que las cosas han cambiado mucho. No sé si pensáis lo mismo. Bueno, yo te iba a preguntar. ¿Tienes los datos sobre la proporción de clics? Si tú subes o posteas un artículo, ¿cuántos clics? ¿Cuál es el engagement de los tuiteros? No sé cuántas personas leen y retuitean. No sé. No tengo las estadísticas. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo se hace? Bueno, no lo compruebo muy a menudo, pero es bajo, ¿eh? Hay poca estadística. Para mí es mejor en Facebook. Yo tengo más tráfico en Facebook que en Twitter, y no sé por qué, porque la audiencia es más adulta, está más relajada, por así decirlo. Quizás sea por esta razón. Me he dado cuenta exactamente de lo mismo. Sí que noto una cosa, y es que, claro, ahora al tener Instagram subimos muchos vídeos de entrevistas, que son fragmentos, y esos vídeos de entrevistas no dan tráfico para ver la entrevista completa a la web de la SER. Entonces, es complicado porque subes esos vídeos, todo el mundo te ha visto, pero nadie ha entrado a profundizar en la noticia completa. Han visto
digamos, el avance o lo que sea. Entonces, es una cosa que en este festival he reflexionado, de todo el mundo me dice que lo ha visto, pero no ha visto la entrevista entera, ha visto solo un fragmento de 1 minuto. Entonces, tiene sentido darle ese contenido a una red social y no dártelo a ti mismo. Le estás dando una plusvalía al final a una red social que no te está pagando y tu medio sí, ¿no? Eso es una reflexión que nunca sabes dónde está el límite, ¿no? Y cada vez son más los medios, los que se consideran críticos, ni que hablar de los influencers, que hacen cobertura de eventos, incluidos festivales de cine, exclusivamente para las redes sociales. O sea, ya no les importa sus medios, sus blogs, sus sitios. Es como que ya es un universo cerrado y suficiente como para después ellos, en algunos casos, monetizar esos contenidos. Y lo que dice ella, lo que dicen todos, cada vez es menos la audiencia que cliquea cuando uno pone un link y tiene ganas de profundizar o de ver un video completo o una crítica larga. Y nada, eso a mí me hace reflexionar muchísimo en cuanto a que, bueno, estamos en un momento en el que se trabaja mucho con la velocidad, sacar rápido y más o menos bien algo, pero básicamente ganarle a la competencia. Por otro lado, hacer contenidos cortos, de corta duración o de pocos párrafos. Y esto, cada vez la gente está más dispuesta a ver imágenes o escuchar algún podcast o algo así, pero cada vez se lee menos. Y esto es una realidad que para nosotros es bastante dolorosa porque creo que la mayoría de nosotros, por ahí Pepa no porque es más de la radio, pero venimos del periodismo gráfico, de escribir críticas y textos largos y hacer entrevistas de 1 hora y qué sé yo, y ahora todo está muy digitado, las entrevistas te dan 8 minutos. Qué suerte. 8 es una suerte. Bueno, para los de gráfica quizás nos dan 8, entonces, y peleas para que te den 20. Acá tuve varias peleas en San Sebastián con los agentes de prensa. Y bueno, nada, es como que todo está muy digitado. Por ejemplo, los embargos. Antes vos escribías cuando veías una película, ahora escribís cuando te dice la productora o el estudio que podés hacerlo, entonces todos terminamos escribiendo, publicando a la misma hora exacta, etc. O sea, está muy condicionado, los editores trabajan con lo que se llama SEO, periodismo SEO, entonces la forma de titular ya en todos los medios se parece, o se trabaja cada vez más con inteligencia artificial, con lo cual tu texto es sometido a la inteligencia artificial que te dice, le falta profundizar esto, cortale esto no se entiende, y bueno, quizás hay algún tipo de ayuda por ese lado que es benéfica, pero para quienes tenemos una cosa un poquito más autoral, de opinión, etcétera, que un editor te lo pase por, digamos, tantos controles y cosas mediatizadas, hace que uno se sienta como muy atado a determinados condicionamientos y fórmulas. Sí, de hecho, cuando decías lo de la radio, es cierto que claro, yo para mí esa inmediatez o el acortar todo es una cosa que hago por sí sola. O sea, tengo que meter en una crónica de 40 segundos lo que opino de la peli de Albert Serra, ¿no? Entonces, como toda la vida he tratado con ese lenguaje, estoy muy habituada a no, pues en esos 40 segundos, condensar mucho las cosas. Evidentemente no es un análisis fílmico interesante, sino simplemente un flash informativo para la radio. Luego tengo el programa donde hablamos más, pero durante un tiempo, en esto de los medios de comunicación, que todo el mundo tenía que escribir en web, también nos pedían hacer esas críticas. Y yo disfruto mucho haciendo las críticas en texto como cualquier otro periódico. Y no las lee nadie. Y me da mucha rabia porque es lo que tú dices, es un trabajo, un análisis que además no es mi lenguaje habitual, y haces todo eso y nadie lee. Y entonces, es una resistencia, me da igual que no lo lea, quiero seguir haciéndolo porque me parece que ese análisis largo es el que luego ayuda a que puedas analizar algo en la radio de una manera muy breve. Uno aprende cuando ha hecho el análisis largo, aprende a hacerlo corto, no al revés, ¿no? Entonces es cierto que es desolador que muchas veces ese tipo de críticas no se leen, ¿no? Quería hacer una pregunta para ver cómo lo piensan, porque es como que nosotros estamos trabajando para una audiencia, si quieren, veterana, madura, preexistente, que tiene el hábito de la lectura,
pero lo que nos estamos dando cuenta es que las nuevas audiencias, la gente joven, no tiene esa predisposición, esas ganas, ese hábito, quiere todo más efímero, más rápido, más corto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como críticos de cine o periodistas especializados en cine deberíamos hacer o apuntar para conectar con esas nuevas audiencias? Si es rogar para que en algún momento lograr seducirlos o nosotros adaptarnos a lo que ellos hoy están pidiendo. No sé si es exactamente verdad, porque vas a Letterboxd, por ejemplo, y la gente escribe críticas bastante largas, no siempre bajo la forma o estructuradas como pensábamos que era lo tradicional, pero hay muchos discursos que entran en esas críticas y la gente interactúa muchísimo. Eso es muy interesante. A mí, yo creo, me recuerda a lo que hacíamos con Twitter al principio de su ciclo de vida. Yo creo que la gente quiere seguir leyendo, pero tenemos que ver cómo adaptarnos a fórmulas, plataformas, formatos que la gente quiera leer. El antiguo modelo de usar las redes sociales como un teaser, como una instrucción o una entrada para una entrevista más larga, una crítica más larga, ya no funciona así. Bueno, y hay otra cuestión aquí. Esto es un efecto de distorsión, porque quieres conseguir engagement en las redes sociales para que te lean, para que lean tus críticas más largas. La gente puede tener engagement con una visión polarizada. Atraes más con cosas polarizadas. No se trata solo del contenido. El engagement aparece cuando hay visiones extremas o cuando puedes exagerar o odiar. No lo hacen deliberadamente, es algo subliminal. La gente tiende a posicionarse de forma más radical con una película porque saben que esto va a traer más engagement por parte de los lectores. Pero no sé muy bien, no es necesariamente nada sano hacerlo de esta manera, porque se trata de críticas intelectuales profundas y yo sigo leyéndolas. ¿Seguís leyendo las críticas de cine? Sí. Os amo. Sí, bueno, es que tenemos un público muy seleccionado, está clarísimo. Pero tienes toda razón. Esa mentalidad aparece en las redes sociales a través de las columnas editoriales. En el Reino Unido veo que los editores repetidamente desaniman a los críticos a escribir muchas columnas. Te desaniman. Y a veces tienes lo de las críticas de 1 estrella, 5 estrellas, solo lee las estrellas. Bueno, yo creo que hay que adaptarse. La mayor parte de las películas no están en esa posición extrema, ¿verdad? Hay películas que están bien, medianamente bien, y pueden atraer el interés y el discurso y las respuestas de muchos usuarios de las redes. Hablaba Diego de los embargos y es cierto, aquí en San Sebastián que los embargos son algo diferentes a Cannes o Venecia, donde todo es como muy, muy loco. Sí que te das cuenta que, claro, al publicar todos la misma crítica, la misma noticia sobre una película, muchas veces hasta tú mismo te ves envuelto en, bueno, mi titular tiene que decir algo diferente y al final no haces un titular muy hiperbólico que muchas veces, claro, los titulares de Albert Serra, ¿no? Vuelvo a Albert Serra porque quizás ha sido como la película más mediatizada del festival, pero al final digo, bueno, es que vamos a decir que le cogió el toro, ¿no? O sea, quiero decir que cada vez el titular era como... Y tú misma te das cuenta de este titular tan soso. Y dices, jo, yo que quiero salir de esta vorágine, estoy metida también aquí, ¿no? Porque... Pero lo resuelve la inteligencia artificial. Era muy divertido. El otro día estábamos hablando en un junket de estos de prensa con una chica que está en Infobae, que, bueno, es un medio originalmente argentino, pero ahora está también acá en España, sí. Y nos contaba que, bueno, de cada nota sale con 3 o 4 títulos distintos y la inteligencia artificial rápidamente, los algoritmos, las métricas, te dicen cuáles funciona, potencian ese, van cambiando el texto, van cambiando la foto en tiempo real porque eso genera cliqueos, etc. Entonces se reía mucho porque creo que ella había escrito sobre la de Albert Serra y entonces...
todo el tiempo tenés como indicaciones. Acá poner más sobre tauromaquia, acá poner cosas, acá aclarar, acá cosas, subirla. Entonces, claro, uno empieza a trabajar casi como a las órdenes de un robot, en este caso. Bueno, nada, yo no lo veo tampoco como algo absolutamente apocalíptico. Me parece que también las redes sociales nos han dado un montón de herramientas y cosas. A mí me encanta cubrir los festivales. Escribo, no sé, 50 críticas en Cannes o acá, o lo que sea, pero yo también uso un montón las redes sociales para subir pequeños videos, fotos. No sé, el otro día había una movida por el cine argentino que para nosotros era importante, entonces en redes sociales subía, eso se viralizaba y los de ultraderecha te atacaban y todo. Bueno, todo eso antes era imposible. Yo empecé cubriendo festivales que no se usaba ya el telex, pero se usaba el fax. Mandábamos una nota por fax a la redacción, en la redacción lo recibían, alguien lo volvía a escribir a máquina, lo mandaban al taller y así salían las... Y bueno, y esto es fantástico. Yo hago podcast acá en Cannes también, hago un montón de cosas y disfruto de esa cosa interactiva en tiempo real, desafíos profesionales. Y quiero mantener también escribir las críticas, que es como mi origen y mi base y lo que más amo hacer. Pero me parece que renegar de lo otro también es como ponerse en una cosa muy purista, ¿no? Diego, has dicho antes que no querías depender de las redes sociales. Bueno, cuando empezaron las redes era un espacio muy independiente, ¿verdad? Muy diferente. Podíamos ser nosotros mismos, liberados completamente de los requisitos de las publicaciones y de los medios tradicionales. Pero parece que se ha invertido la situación. Me pregunto y os pregunto, ¿profesionalmente os animan o os exigen, os requieren que estéis en las redes sociales? A mí no, a mí nada. Yo tuve una conversación con mis editores en The Observer porque todos teníamos reservas. Este es el tema de las redes sociales. Somos escritores freelance y nunca escribimos gratis, ¿eh? Creamos contenidos, siempre creamos contenidos. Las redes sociales no es un producto que usamos, nosotros somos el producto que usa las redes sociales. Creamos contenidos gratis primero. Creamos cosas gratis para los peores seres humanos en el planeta. Y lo hacemos con el menoscabo de nuestra salud mental. Digo, estoy escribiendo cosas gratis para esta gente loca y luego me encuentro muy desgraciada de haberlo hecho. Esta es la conversación que tenemos con mis editores y les dije, ¿y si yo no me meto en redes sociales, pasa algo? Bueno, no pasa nada. Claro, elige tú. Robbie Connon, mi colega, era muy activo en Twitter y era demasiado tóxico y lo dejó. Yo tengo la libertad de no usarlo, pero he optado por ello cuando estoy de buen ánimo. Sí. Cuando me siento muy apasionada por alguna película en un festival, cuando me ha emocionado algo y que creo que hace falta darle propaganda a una película, pues me meto en Twitter. Bueno, contaba al inicio que las redes sociales habían servido en un primer momento. Yo fui autónoma freelance durante mucho tiempo, entonces habían servido para crear también una imagen mía como crítica, como periodista, ¿no? Y el estar en las redes y el mostrar lo que hacíamos también nos ha colocado en un lugar en el que, bueno, ahora estamos en otro momento y dentro de la radio sí es curioso porque, claro, yo antes estaba fuera de la radio y mi cuenta era una cuenta personal donde yo a veces tenía tweets muy políticos, a veces con cierta rabia o arrebato. Y claro, como hasta la propia empresa, ¿no? Pues yo ahora tengo un cargo dentro de la empresa, con lo cual tus tweets ya no son personales. Tú lo que tienes que ya no puedes decir esto porque eres la jefa de cultura de la cadena SER. Y en cierto modo lo puedo entender, ¿no? Porque había arrebatos y había... Además, el tipo de gente que te contesta es diferente. Entonces, bueno, ahora es solo promoción y es siempre pues un poco acompañando o empujando esas noticias que a lo mejor pueden no tener tanta fuerza, sino si a través de las redes sociales no las empujas. En el caso de España, no sé, en vuestros países, la cultura cada vez ocupa menos espacio en los medios de comunicación. Entonces, las redes sociales... si genera conversación en las redes sociales, si hay conversación,
Entonces es cuando tus editores te piden que hagas algo para el informativo. Mientras que a lo mejor si en las redes sociales pasa desapercibido, no quieren nada del Festival de San Sebastián, ¿no? Eso me ha pasado aquí. He vendido noticias de, pues, hoy está la película de Pilar Palomero, hoy tenemos Johnny Depp. No, pero luego hay algo. De hecho, era un tuit sobre Johnny Depp que había llegado tarde a las entrevistas y entonces me llaman. ¿Puedes contarnos que Johnny Depp ha llegado tarde a las entrevistas? Y yo, o sea, quiero decir que la noticia que ven en Twitter es la que te piden. Entonces, a veces si empujas tú esa noticia, te piden el enfoque que tú has dado. O es un poco lo que yo intento jugar por darle la vuelta. Creo que la situación es distinta cuando uno es un asalariado y trabaja para un medio. En ese caso puede haber contradicciones. Yo las tuve. Trabajé durante más de 20 años en un diario de derecha. Yo me considero alguien progresista, y entonces, por ejemplo, yo atacaba en mis redes sociales a los editoriales del diario en el que trabajaba, abiertamente, sabiendo que corría un riesgo de enojos o de posible despido o lo que sea, pero era algo que yo necesitaba hacerlo público, sobre todo en temas de derechos humanos o aborto, cosas que eran muy conflictivos. Cuando me independizo o mi prioridad profesional pasa a ser mis propios medios, las redes cumplen un papel para mí fundamental. Yo, por ejemplo, lanzo un curso o un taller o necesito suscriptores para mi sitio, lo hago a través de las redes. Y como ya tengo construida una comunidad, esa comunidad de alguna manera me ayuda a financiar los proyectos o a anotarse en un curso o lo que sea. Entonces, para mí cumplen un valor fundamental, incluso desde lo comercial o económico o profesional o lo que sea. Entiendo que quienes cobran todos los meses un sueldo no tienen esa presión ni esa necesidad, y es simplemente quizás compartir opiniones o un link o algo a un texto, pero para mí ha pasado a ser fundamental como cuentapropista o freelancer o lo que sea. Cuando yo empecé a trabajar, trabajaba para una pequeña página web. Y entonces sí que me alentaban a hacer tweets sobre todo. Claro, ese tráfico era muy importante. Pero claro, yo también soy un agente libre en cierto sentido en las redes sociales. Nunca, la verdad, es que me han obligado a tuitear nada. Como crítico, en particular, yo creo que, claro, para Variety, por ejemplo, las críticas son esenciales, ¿verdad? Y en ese momento eso es lo que se te alienta a tuitear o a retuitear, en el caso de una película. Así que yo creo que tengo muchísima suerte. Siempre me he sentido muy libre de esos requisitos. Pero hablando con Justin Chen, quien escribe para The New Yorker, yo creo que ellos vienen de la vieja escuela, es una publicación de la vieja escuela, aunque tiene una página web. Y claro, tienen un legado y un público bastante maduro, pero a este amigo los editores sí que le han pedido que empiece a trabajar con TikTok, y ahora lo hace, ahí está en TikTok, y hace TikTok sobre todo para festivales. Y todo eso bajo la bandera del New Yorker, y eso me parece algo totalmente inesperado, algo que me ha sorprendido enormemente para un medio como ese. Pero dice que bueno, que la verdad es que sí, que consiguen muchos engagements, así que no lo sé. ¿Pensáis que eso también es algo potencialmente en el futuro? Sí, puede ser. Un compañera de The Times, Kevin Moore, lo llevaron a la oficina y le dijeron: tienes que crear contenidos a través de las redes sociales. Y empezó a hacer estas cosas tan alocadas. Por ejemplo, se grababa a sí mismo en bicicleta, en Venecia, por ejemplo, y decía: bueno, ahora voy a presentar mi crítica de esta película. Y no decía nada, simplemente ahí estaba montando en bicicleta, cosas tan estúpidas como esas. Pero bueno, él se divertía a expensas suya. Pero el caso es que la gente hablaba de él y empezaban a hablar de la película. Sí, bueno, hablaban de la película a fin de cuentas. Yo no tengo TikTok y las veces que he intentado entrar en la red social, por ejemplo, me ha parecido que no me dice nada. Pero es cierto que cuando he hecho algunas cosas para TikTok, de hecho,
el año pasado y el anterior en el festival tenía, no sé si TikTok era patrocinador o estaba implicado. El caso es que al lado del Hotel María Cristina tenían una cabina y hacían como casi una programación continua, ¿no? Y a nosotros nos pidieron que fuéramos como unas horas determinadas y hiciéramos entrevistas. Y llevamos hasta el ministro de Cultura, que fue muy gracioso ese momento. Y al principio era como, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque bueno, nosotros hacemos vídeos para redes sociales que son más cortos, hacemos radio, estamos acostumbrados a hablar en público, ahora casi todo en la radio, sobre todo las entrevistas, se graban, con lo cual no es un problema de puesta en escena, pero claro, el lenguaje de TikTok, ¿qué duración tiene que tener? ¿Qué tenemos que decir? ¿Quién nos está viendo? Son muy jóvenes, yo ya no soy joven, ¿cómo va a ser esto? Y realmente lo que hicimos fue hacer lo que haríamos pues, en un espacio de la radio menos informativo, más tranquilo, y hacer la crítica de todas las películas de sección oficial, cogiéndolo a lo mejor por la que más renombre podría tener para conectar con la audiencia, pero hablando de todas las que eran en ese día, o entrevistando a actores, pero ya digo, entrevistamos al ministro de Cultura, que no tenía una edad propia de TikTok, era Miquel Iceta por aquel entonces, y funcionó. O sea, había gente viéndolo, había interacciones, con lo cual también planteas de si a lo mejor el medio no siempre es el mensaje, ¿no? Y si el mensaje que tú vas a dar, pues a lo mejor no hace falta cambiar todo una forma de contarlo o, no sé, hacer una performance en la que no eres tú, sino que puedes ser tú y tener una forma de hablar quizá menos elevada, pero que conecte con la gente, pero en esas nuevas plataformas. O sea que yo creo que no todo está perdido, en el sentido en el que no se trata de ponerte a bailar en TikTok para hablar de una película, pero a lo mejor, bueno, pues si consigues hablar, ¿no? Ahí. Y en nuestro caso fue bien. Sí, creo que también está la tentación o la sensación de que siempre la moda o lo que hay que hacer está en otro ámbito del que uno se maneja. Me acuerdo cuando surgieron los primeros blogs, todo el mundo quería tener su blog personal porque iban a morir los medios tradicionales, los diarios en papel iban a dejar de publicarse, entonces vamos todos allí. Después era, supongamos, Twitter, y después todos a Facebook, y después todo, y después era Snapchat, y Snapchat después murió, y ahora es TikTok, y entonces todos tenemos que adaptarnos. Y yo no creo que tampoco tengamos que ser tan fanáticos o estar tan obsesionados con esta especie de mutación de nuestro estilo, nuestras características. Me parece que nosotros también tenemos que potenciar nuestro conocimiento y nuestra cosa que nos diferencia justamente de un TikToker, un YouTuber, alguien que está en Twitch. Y después veo que hay gente que ha hecho las transiciones de una manera muy natural y muy exitosa. Por ejemplo, el caso de Alejandro García Calvo, aquí en España. Es alguien que es muy cinéfilo, que sabe un montón, que hace videos largos en general, no TikTok de un minuto, y le va muy bien. Entonces, no es que todos tengamos que imitar, porque además digo, yo con 50 y pico de años, tratando de imitar al TikToker de 18, no me va a ir bien y voy a hacer el ridículo. Con lo cual, me parece que es adoptar quizás algunas herramientas, algunas formas para acercarnos quizás a otras audiencias, pero también sostener y mantener lo que nos ha hecho medianamente conocidos, prestigiosos, pónganle el término que quiera, que no suene altisonante, pero porque si no vamos a perder absolutamente toda la identidad que supimos construir por tratar de mutar e imitar a los jóvenes exitosos, ¿no? Digo, es un arma de doble filo. Sí, estoy de acuerdo. Hay que encontrar, claro, cada uno tiene que adaptarlo. Hablabas de Pepper, sí, y de esas entrevistas, y claro, y de lo que se hace en festivales. En algunos casos se puede utilizar un formato de vídeo, sí, mientras que, claro, por ejemplo, leer una crítica delante de la pantalla quizá no tiene tanto interés, pero sí que hay formas creativas para poder, bueno, pues dar un aspecto más visual. Cada crítico tiene que encontrar su equilibrio, lo que sea más natural. No podemos forzar las cosas, forzarnos a hacer un vídeo. Si no lo hemos hecho nunca, de una forma orgánica, pues no nos va a salir. Hace falta, claro, tener la inspiración. Hay cosas que cada uno hace bien. En Cannes yo creo que había TikTok, el año pasado era sponsor, ¿no? En Cannes, TikTok.
Está claro que es una fuerza importante que forma parte del circuito de festivales, TikTok. Pero claro, pero no todos tenemos por qué entrar ahí. En Toronto este año utilizaban a TikTokers y también a influencers, también para, por ejemplo, para moderar los debates con el público. Y yo vi a muchos periodistas quejándose de eso precisamente en Twitter. Bueno, quejándose porque también somos un poco quejicas, pero así son las cosas. Y todos estamos dentro de ese ecosistema y vamos a tener que aprender a saber cómo convivir. También somos conscientes de que los cuatro somos periodistas y, claro, el mundo no gira en torno a nosotros. Nosotros simplemente somos una parte de la población, sobre todo, por ejemplo, los festivales de cine, en donde hay distribuidores, publicistas, agentes de ventas, y todos ellos también utilizan las redes sociales de formas diferentes. Y todos ellos, además, tienen criterios diferentes, quizá de los nuestros, y puede que quizá consideren las redes sociales de una forma diferente a nosotros. Wendy, tú antes también estabas hablando del mundo de la publicidad. Sí, yo creo que puede ser interesante abrir un poquito el debate hablando de otros sectores y otras personas que también tienen opiniones claras. He hablado, por ejemplo, con gente del mundo de la publicidad, gente que utilizaba, por ejemplo, expertos en las redes sociales, veteranos, bueno, gente incluso de 70 años, y me han dicho cosas muy interesantes. Voy a tratar de resumirlo. Esto es de Charles McDonnell, que es el veterano, alguien que todo el mundo adora y conoce. Y él dice: claro, todos hablamos de las redes sociales, sobre todo para las grandes películas. Claro, los actores, está claro que pueden lograr su exposición en un entorno mucho más controlado gracias a estos medios. Y entonces dice, por ejemplo, no vamos a conseguir la fama solamente gracias a ello. Sí, así que bueno, me parece interesante escucharlos y también les he preguntado, por ejemplo, del impacto que todo esto va a poder tener en los periodistas. Se decían, no, vamos a seguir juzgando a los periodistas por sus méritos, pero sí que hablaban también de que, bueno, pues tampoco está mal que un periodista pase por las redes sociales y que tenga muchos seguidores, eso también puede ser favorable. Y algo interesante también hablaba, un post, ¿tiene el mismo valor que una crítica? Les pregunté. Y entonces me dieron respuestas muy diferentes. Pero Gracie, el experto en redes sociales, me dijo, está claro que las redes sociales creo yo que van a poder tener casi incluso más impacto en según qué tipo de población, más impacto que una crítica. Bueno, hay bastante diversidad, pero es cierto que hay mucha gente que eso es lo que piensa. Es muy interesante hablar con la gente. Claro, los festivales tienen también sus propias expectativas, ¿verdad? Así que deberíamos quizá tener aquí a alguien del festival que nos diese su opinión acerca de la importancia. Yo el otro día hablaba en la cena con un agente de ventas y me decía que, aunque parezca de la antigua escuela, después del estreno, por ejemplo, de una película, lo primero que ellos hacen es van a Twitter directamente para ver cuáles han sido las reacciones en ese estreno. Y es así. De momento eso es lo que utilizan un poco para ver el tono de la recepción de la película y poder prever un poquito su futuro. Aunque algunos piensen que eso ya, bueno, pues estaba pasado de moda, pues no, sigue siendo vital en la industria. Hablabais de los influencers, decías lo de Toronto y en España, y supongo que en el resto de países, sí que se ha dado caso, sobre todo las majors, que los pases de prensa, por ejemplo, recuerdo el pase de prensa de la última peli de Damien Chazelle, ¿cómo se llamaba? Iba a decir Hollywood, pero no es... sí, Babylon. Recuerdo que con Babylon no hicieron pase de prensa casi. Fuimos muy poquitos periodistas y casi todos eran influencers. Y claro, tú dices... En Argentina con la de Shyamalan, la última, hicieron lo mismo.
dices, bueno, bueno, te quejas, ¿no? Porque eres periodista y a mí sí me avisaron, pero a otros compañeros no. Y después es curioso porque, claro, llevas a esos influencers y no fue a nadie a ver esa película al cine. Con lo cual te planteas también si un influencer es la persona que va a llevar o que va a ayudar a la distribución. Supongo que dependerá del caso de cada película, de películas que se convierten en un evento, películas que a lo mejor llegan de un festival pues muy hinchadas y entonces después la promoción puede ir por los derroteros de las redes sociales. Pero, claro, no sé si siempre... No sé, si un cinéfilo va a hacer caso a las redes, a un influencer, ¿no? Creo que hablando de publicistas a veces es complicado, ¿no? Como cuando ellos van hacia un TikToker o hacia un influencer. Y también pasa en los festivales. No sé en San Sebastián cómo ha sido, pero en España tenemos un festival que es Málaga, donde las alfombras rojas... Yo dije, es que no conozco a nadie, porque la mayoría eran influencers, no había casi actores. Y claro, mi compañero que es más joven decía, esta es no sé quién, y yo, primera noticia que tengo de toda esta gente, ¿no? Entonces sí que es verdad que es un mundo que cambia, lo que tampoco sé es si ese cambio y esos nuevos comunicadores van a conseguir acercar al cine al público que potencialmente podría ir a verlo. Ahí tengo mis dudas. Sí, yo creo que lo que pasa es que nosotros... En muchos casos, hoy hacemos un poco de todo, ¿no? Vamos a un festival y hacemos críticas, redes sociales, hacemos entrevistas. Antes, quizás, los medios podían mandar a 2 o 3 personas, el periodista hacía las crónicas de las conferencias de prensa, las entrevistas, el crítico hacía solo críticas, y hoy es un poco el multitasking que hay que hacer un poco de todo. Ahora, que creamos que los influencers son los nuevos críticos, o sea, nos van a reemplazar. Es raro, ellos no se autocalifican como críticos, dan opinión, en general son muy condescendientes, son muy amigos de los publicistas, de las distribuidoras, a veces están directamente financiados por los streamers, entonces no tienen como esa distancia que... Nosotros somos... además de veteranos, incómodos, porque nosotros en muchos casos opinamos en contra de las películas. Entonces, si nos pueden empezar a ralliar para tener o darle prioridad a gente que en el 99% de los casos se aseguran van a tener opiniones positivas, amigables, etcétera, etcétera. Y bueno, es lógico. Y en Argentina está pasando que las primeras entrevistas a las estrellas que llegan, o las estrellas locales, son siempre para influencers que tienen, no sé, 500.000 seguidores en Instagram. Después los medios grandes, tradicionales, que antes tenían claramente la prioridad, y después lo que podemos ser un poco más, claro, díscolos. Pero es importante una cosa que ha dicho Diego, que es que muchos cobran por hacer una información y no por dar una crítica o por hacer una opinión, y no siempre está avisado eso. Ojo, hay medios de comunicación tradicionales que también lo hacen, y creo que lo que no podemos caer los medios de comunicación ni los periodistas es en romper ese pacto con los lectores, con los oyentes. O sea, nosotros no podemos hacer publicidad encubierta y cobrarla, y esto también pasa en los medios tradicionales. Creo que en parte los influencers nos superarán si nosotros queremos convertirnos en influencers. Tenemos que somos otra cosa, como decía Diego. Podemos criticar las películas, no las vamos a poner bien. Y lo que sí está pasando es que muchos podcasts o muchos programas en YouTube o en Instagram de influencers cobran de una distribuidora para hablar bien de esa película y no anuncian que eso es publicidad. Y esto es grave porque, quiero decir, yo si lo anuncian y es otro tipo de publicidad, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Hago una acotación. Para nosotros es grave porque venimos como preformateados con otra idea de la distancia, del profesionalismo, cuidar mucho nuestra opinión, pero para las nuevas audiencias es parte de su ecosistema. Para ellos no está mal cobrar, estar en la maquinaria del marketing. Nacieron con eso, viven de eso y es absolutamente natural. Y cuando yo les cuestiono, digo, ¿cómo vas a cobrar de, no sé, HBO, Max, Warner, por decir? No, es normal, es lógico. Yo vivo de eso. Yo soy un productor de contenidos y cobro de eso. Entonces, está todo bien, yo no lo juzgo, pero llamar a eso los nuevos críticos sí me duele, porque creo que hacen otra cosa, mejor, peor, distinta,
pero no hacen crítica de cine. Y creo que ellos mismos lo reconocen, ¿verdad? Pero, claro, ahora mismo convivimos y esa convivencia es complicada. En Londres ahora mismo, cuando hay, por ejemplo, proyecciones multimedia para los grandes títulos de cine, hay muchos críticos que se quejan porque ya no les invitan, y antes sí. Y dicen, claro, ahora lo único que se ven son influencers que, como decís, encima les pagan. Inmediatamente ya está, van a sus plataformas y, claro, y cuentan a sus millones de seguidores que esta película es fantástica o no. Y desde el punto de vista de los publicistas, lo entiendo. Para ellos quizá eso tiene más valor que vaya yo a ver la película y que diga, "Ah, pues está bien o pues no está mal". Y yo se lo voy a decir a 50.000 personas. Así que vale, lo entiendo, sí. Entiendo por qué desde el punto de vista de los publicistas es así. Para ellos es más importante, son más importantes que los periodistas, y las redes sociales se lo permiten. Pero tiene que haber una evolución. Estoy seguro de que los influencers de Instagram, algunos de ellos también puede que puedan ser críticos cinematográficos, que transmitan sus opiniones incluso sin recibir dinero a sus followers. ¿Por qué no? Sí, por ejemplo, tener influencers del cine experimental. Eso todavía no existe, pero yo creo que debería llegar. Sí, influencers del cine de arte y ensayo, del cine experimental. Ahí va, pues no lo sé. Bueno, claro, a mí el hecho de que les paguen, pues me plantean muchas dudas. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Claro, ¿qué pasa con esos contenidos? Entonces, ¿quién posee? ¿Quién es el dueño? No nosotros. Uno de mis tweets acabó en una colección, en un libro con otros. Pero nadie me pidió permiso a mí. Si me hubiese pedido permiso, hubiese dicho que no, claro. Pero es como si no tuviese derecho a decir que no. Y entonces dices, ahí va, hemos creado todos estos contenidos y no somos los dueños. Al menos los influencers, al menos les pagan. Así que, pues mira, qué listos. Nosotros ni nos pagan encima, ni... Así que, pues menudo desastre. Lo estamos haciendo fatal, sinceramente, qué desastre. ¿Cómo veis vosotros el futuro en las redes sociales? ¿Hay plataformas que os generen curiosidad, que os interesen? ¿O cuál es nuestra solución para los críticos? Simplemente dejarlo todo en manos de los influencers, irnos a la porra. Ojalá comprase Twitter otra persona, porque Twitter para mí sí que funciona. Así que, por favor, que se vaya el dueño y que el dueño sea alguien que no sea un fascista como él. Y si no, pues ya está, no sé, creemos algo, ¿por qué no? Qué buena idea, una plataforma para cine de arte y ensayo. ¿Por qué no? Para el cine experimental. Venga, ya está, creemos algo así. Yo no me veo fuera de las redes sociales. Me gustaría... tengo el mismo deseo, Wendy. Pero hay una cosa que interesante, y es cierto, y yo durante mucho tiempo que me ha costado, dentro del periodismo hay una precariedad enorme y entrar en un medio de comunicación no te garantiza... Yo he sido falsa autónoma muchos años, lo repito, porque mi radio ha tenido trabajadores falsos autónomos. Ahora, por suerte, ha regularizado eso, lo digo y lo diré siempre, o sea, no me cuesta reconocerlo, aunque sea mi medio de comunicación y mi empresa, pero es una cosa que hicieron mal y conmigo lo hicieron. Yo fui durante muchos años autónoma y ahora soy jefa de sección, o sea, he dado un salto un poco extraño. Pero es cierto que cuando yo tenía esa situación y muchos compañeros tenían esa situación de precariedad, que se habían formado en el periodismo, que habían estudiado, que querían ser críticos, que abrían sus propios blogs y a partir de esos blogs o ahora sus vídeos en YouTube o en TikTok, han hecho también una carrera en eso. No están bajo el paraguas de un medio de comunicación, pero han hecho un trabajo periodístico, han hecho un trabajo crítico, han hecho un trabajo bastante digno y en muchos casos merecían estar en cualquier gran medio de comunicación de mi país, por ejemplo. Y claro, yo sí que reivindico que también en las redes sociales hay gente que no ha tenido la oportunidad o no ha podido llegar o ser contratada. Y también tengo el debate de
hasta qué punto le estás dando ese dinero, ese trabajo, esa mano de obra a una empresa que factura millones, que a saber dónde pagará impuestos, en qué paraíso fiscal. Entonces, tengo esa contradicción, pero entiendo perfectamente que también ese medio de comunicación es una plataforma para que periodistas que no van a tener la posibilidad de entrar en un medio de comunicación, pues porque esto daría para otra conversación, la situación de los medios tradicionales, que esa sea su manera también de ejercer un periodismo o ejercer una crítica de cierta calidad. O sea, que no veo todo negro en ese sentido. Ahora en España hay un debate sobre cómo legislar las fake news, que tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con las redes sociales, y que es un debate interesante y muy complejo, ¿no? Y que implica no solo a la cultura, sino a la extrema derecha, a la política y demás. Pero sí que es cierto que ahora mismo vamos a tener que convivir en este ecosistema, y yo creo que nosotras, tenemos que seguir ahí buscando otras nuevas plataformas mucho más agradables, donde las dinámicas sean de otra manera, pero creo que es ahí donde va a estar la audiencia, porque ya os digo, o sea, el camarero del bar lo había visto en TikTok, no había puesto la radio, ¿no? Y es la radio más escuchada de España, o sea que algo está pasando y hay una nueva generación que no está entrando en los nuevos medios. Entonces... Sí, yo creo que no hay que irse de las redes sociales, sino elegir qué batallas dar y dónde estar y con quién. Porque uno también puede, ¿cómo podría decirse? Construir una especie de grupo de referencia, gente que te sigue, vos seguís a determinada gente, bloqueás a otras, con lo cual te quedás con la gente que te informa bien, que no trabaja con fake news, que no te agrede. Son un medio, por lo menos para mí, de difusión y de comercialización de algunas cosas que hago. El nicho funciona también. No creamos que todo tiene que viralizarse. A veces con tener pequeñas comunidades afines a determinados tipos de contenidos, eso te sirve. No sé, yo por ejemplo hago podcast exclusivamente en festivales y busco auspicios, y hay todavía auspiciantes que le interesa, no sé, Movie o lo que sea, apoyar un podcast que cubre festivales. Y yo no necesito que eso tenga cientos de miles de escuchas. Con que más o menos la gente afín que me sigue le interese saber qué pasa en Cannes, qué pasa en San Sebastián, etcétera, es suficiente. Por supuesto que cuando algo que pones en las redes se viraliza y te atacan un montón, te duele y decís, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué hice eso? Incluso a veces hasta te autocensurás, decís, mejor no lo pongo porque yo sé que este tema va a generar X conflicto. Pero tomar las redes, tomar también lo audiovisual. Yo desde que aprendí, digamos, a editar sonido y a editar audio, amplié mi campo, digamos, de trabajo y haciendo crítica. Yo creo que mis podcasts, que los hago en general con colegas españoles, yo hago crítica. Hablamos mucho de 15, 20 minutos de una película. Por ahí es más profundo eso que un texto de 3.000, 4.000 caracteres que puede tener una crítica. Entonces, no hay tampoco que minimizar ese trabajo crítico. Me parece que lo audiovisual también es un campo en el que los críticos de cine podemos y creo que debemos explorar. Creo que el modelo ha cambiado un poco. Cuando empezamos en Twitter, al principio, el objetivo era conseguir el mayor número de seguidores, de followers, y una audiencia cada vez más grande. Tengo un amigo que trabajaba en The Guardian y decía 70.000 followers en Twitter es el nivel al que buscas llegar. Entonces, luego es algo pesado tener siempre que perseguir el número de followers. Bueno, tenemos otros modelos ahora de redes sociales con algo más comisariado, como Letterboxd. El Letterboxd eliges a tus seguidores, eliges a quien te sigue, quien te lee, eliges tu audiencia. Así que hay manera de moderar, de adaptarlo a ti. Sí, me encanta esta idea. Yo, si Letterboxd no fuera tanto trabajo, me metería ahí, porque estoy escribiendo críticas de muchas películas y tengo que volverlas a leer, y yo entiendo que es una comunidad
Son individuos atraídos por los mismos gustos, por el mismo tema, y yo creo que sería muy interesante lo del Letterboxd. La gente que está descubriendo el cine, gente más joven que nosotros, pues yo creo que ese sistema de nuevas redes sociales puede funcionar. Igual yo de momento no, pero cuando me jubile me voy a meter Sí, ahí. no, yo iba a decir si querían abrir el espacio para las preguntas, porque nos habían dado 1 hora de charla que ya llevamos y media hora para interactuar con, si les parece. No sé si alguna tiene ganas de preguntar o comentar algo. Hola, yo trabajo en cine y soy director creativo de publicidad y me especializo en influencia. Y uno es un comentario y el otro es una pregunta, pero, o sea, la gente viene a redes sociales por el nivel de creatividad que existe, ¿no? Y los influencers, o sea, la palabra influencer, vosotros sois influencers, ¿vale? O sea, es que es lo mismo. Es gente que da su opinión y su opinión atrae a otra gente. O sea, se utiliza esto mucho en marketing, pero las redes sociales funcionan no porque son marketing. Porque el problema con las marcas es que se van a redes sociales, intentan ser las marcas en el mundo y no van a funcionar. Porque la gente está ahí porque es un lugar libre, sin marcas, y que las marcas están y se apropian, pero lo que vende es la creatividad. Entonces yo con mis clientes cada día estoy diciendo, creatividad, por favor, no es así que se hacen las cosas. O sea que esto de la influencia yo creo que es una cuestión de formato, porque claro, la cosa escrita y la cosa verbal y la manera como lo hablas a diferentes gentes, ¿no? Entonces, claro, cada uno a su público. Pero mi pregunta es, hay un señor que se llama Jack O'Conte, que es el dueño de Patreon, que él dice que vivimos en la era como la era del cine en 1920-30 cuando salió, ¿no? Que es algo muy fuerte, que sabemos que tiene mucho poder, pero que aún no tiene su formato encontrado. Y que el social media que vamos a vivir en 50 años va a ser mucho más potente y mucho más interesante creativamente. Entonces mi pregunta es, ¿qué creéis que creativamente, a dónde vamos caminando con esto? O sea, ¿se hará cine en formato corto que es accesible a todos? O sea, a nivel creativo, ¿a dónde vamos? Mira, yo estuve investigando para un curso que di hace poco sobre el tema de inteligencia artificial y es algo donde también hay mucho hablando y diciendo que la cosa es inminente, que el cambio va a ser brutal y qué sé yo, pero algunos expertos dicen que en breve vos vas a poder hacerte una película, a pedir que la inteligencia artificial te haga una película exclusivamente para vos con, no sé, Julia Roberts y George Clooney, que dure 27 minutos, porque son los 27 minutos que vos tenés disponibles para antes de irte a cosas, y que se lo vas a pedir y que te haga una comedia romántica y que la inteligencia artificial te lo hace en segundos con la cara, los gestos, las cosas de estos actores, y que esto ya se puede hacer y esto va a ser absolutamente masivo. Entonces, para quienes venimos de una industria tradicional y de que las películas son fenómenos masivos, compartidos, populares, pensar que en pocos años la gente va a hacer películas a pedido y por ahí lo ve esa persona y lo tira a la papelera de reciclaje, ya digo, el nivel y la diversidad y de contenidos que puede llegar a ver es absolutamente inmanejable, digamos, es algo que yo no lo puedo proyectar, no lo puedo entender, pero es algo que ya las herramientas de la deepfakes y todo lo que se está usando, incluso para fake news, eso ya se puede aplicar también en ese tipo de material o de películas a pedido, trabajando con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a ser de nosotros, de los diarios en papel, de los sitios web, de los críticos de cine en 2, 5, 10 años?
con este vértigo, para mí es muy difícil de responder. Serían suposiciones, proyecciones, medio, como decimos nosotros, verso, ¿no? De decir, no, sí, esto va a ser así, seguro. Y estamos en todos los campos, y sobre todo en el campo audiovisual, yo creo que en un momento de mucha incertidumbre y bueno, también en nuestro oficio puntualmente, que yo no me llamo influencer, pero sí por ahí periodista especializado o crítico de cine, de mucha degradación de nuestro oficio, porque muchas de las cosas que hacíamos ya la está haciendo la inteligencia artificial o la está haciendo, o están dominados por los algoritmos, entonces ya hay muchas de las cosas que hacemos que no interesan a la gran mayoría de los medios. Entonces, para mí, este es un momento de mucha, básicamente, incertidumbre. No sé si respondí, pero eso es lo que un poco siento en este momento. Quiero añadir algo sobre la IA, algo que ha ocurrido esta semana en el Reino Unido. Hay un crítico muerto, muy famoso, y crearon una nueva versión de IA de este hombre, de este crítico, y publicaron una crítica como si lo hubiera escrito él. Me alucina que igual nos puede pasar. Nos van a resucitar. Es un fake creativo con un falso crítico de cine ya muerto. Sí que hay una cosa, y esto pasó cuando llegaron las plataformas, Netflix, Movistar, HBO. En España tenemos Movistar. Yo tenía un programa de tele en Movistar y yo recuerdo que una de las preocupaciones en Movistar es que ellos tenían muchas películas, mucho contenido, pero no sabían cómo hacerlo llegar a la gente, ¿no? Supuestamente todo el mundo estaba en plataformas y pasa también en Netflix. A mí muchas veces mi madre me dice, ¿qué veo en Netflix? Porque no sé cómo buscar. Quiero decir que en esa vorágine de tanto contenido, que puede ser TikTok, que puede ser una plataforma, siempre y aunque funcione el algoritmo, y el algoritmo nos engaña a todos, incluido a mí, aunque todo eso funcione, creo que durante todo el momento, tanto en Movistar pedían que se buscara, que hubiera una serie de, no sé si de orden, de jerarquización, que eso al final es lo que hace un periodista también, ¿no? En cierta manera, una recomendación en forma de crítica, en forma de cualquier cosa. Creo que incluso en esa vorágine de tanta creatividad, de tanta explosión de contenido, siempre se va a necesitar gente que, bueno, pues que sepa ordenarlo, que sepa jerarquizarlo, que sepa contextualizarlo y que sepa, de alguna manera, comunicarlo a la audiencia de esas plataformas o de esas redes sociales. En ese sentido, sí que creo que hay algo en lo que nos podemos asir, ¿no? Como los que estamos aquí y también los que están fuera, porque ya digo que aunque haya esa cantidad de TikToks o de vídeos en TikTok, también hablar de ellos. Lo que yo no sé, que esto no sé si os ha pasado, pero hay un escritor en España que escribió un ensayo sobre tecnología, sobre cultura digital, Jorge Carrión, y él decía: ¿por qué las secciones de cultura no analizan memes? Y yo, bueno, ya es lo que me faltaba por analizar. Pero sí que es, en cierto modo, sí, a lo mejor tendremos que analizar vídeos que se hagan en TikTok. Pero creo que la función del crítico, más o menos denostada, de una u otra manera, creo que siempre va a ser relevante, ¿no? Aunque cambie, aunque se modifique, pero creo que siempre va a tener una cabida en un mundo donde el contenido es ingente y a lo mejor se necesita la figura que jerarquice o que ordene o que critique. Es cierto que esta enorme proliferación de plataformas donde podemos mirar cosas y dispositivos con que verlo entra de lleno en el aspecto comunitario del visionado. Pero no es una actividad comunitaria, no. Conversan y discuten después, cada uno se lo ve por su cuenta. Y yo tengo dudas sobre esta proyección del futuro, donde todos vamos a hacer películas personalizadas sobre nosotros que nos las va a hacer la IA. ¿Y qué compartes ahí? Si es para ti solo. Bueno, parece un futuro muy oblicuo, y es que no me lo puedo ni imaginar. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. Yo creo que estáis yendo a cuestiones un poco tristes. Bueno, ha sido un tiempo maravilloso ahora, gracias a las plataformas en el mundo del cine. Letterboxd está muy bien. No es sobre fans de películas. A mí me parece que es algo emocionante, es un momento muy excitante, no es tan triste como lo pintáis.
bueno, sois críticos bastante tradicionales y ¿qué pasa con las críticas de cine? ¿Hay una amenaza de la IA con respecto a vuestra profesión por las redes sociales? ¿Pensáis que os van a quitar el trabajo? Porque es una opinión decisiva sobre una película y ahora la gente busca en Letterboxd y en otras webs y en otras plataformas para tener las opiniones de millones de personas, no la opinión de una sola persona que es un crítico de cine. Eso igual os amenaza. ¿Cómo cambian estos comportamientos? Bueno, yo no diría que es una amenaza, porque mi carrera anterior fue facilitada por las redes sociales y Letterboxd es solo la etapa siguiente. Hace unos años había muchos nuevos críticos cinematográficos que entraron de lleno porque eran muy buenos en Twitter y les daban un montón de encargos a las plataformas porque eran buenos con las redes sociales. Y en Letterboxd también ocurre esto. Yo veo que las cosas están cambiando y se agrandan cada vez más en estas redes. Hay gente que vincula cosas a Letterboxd a través de Twitter, o sea, de un medio de una red social a otra red social. Bueno, pensemos en Letterboxd. Es una buena voz. Yo quisiera leer más en Letterboxd y que hubiera más seguidores. Es un medio un poco más reciente, pero es un medio tradicional dentro de las redes sociales. Atrae el interés y que haya conversaciones en torno a las obras. Sí. Espero no haber sido muy pesimista. Teníamos que haber tenido estas conversaciones hace mucho tiempo. Igual es un poco tarde. Hablamos del aspecto relacionado con la propiedad intelectual, lo gratis y lo no gratis. La democratización siempre es algo bueno y durante un tiempo la pandemia me hizo pensar que los festivales de cine iban a ser más democráticos, porque es un gran privilegio el poder estar aquí, in situ, en el meollo, con esa gran capacidad de hacer tantas cosas que los críticos han estado haciendo siempre. Me gustaría que hubiera democratización, efectivamente, que los festivales de cine ofrecieran oportunidades virtuales para las películas, no solamente en el festival físico, sino en el festival virtual. Sería un paso adelante para democratizar el cine y la crítica de cine. Sí, estoy en una posición de privilegio, de momento. Y bueno, está bien que me desafíen y que haya amenazas, porque hay muchas conversaciones muy apasionadas, la gente quiere conectar con el cine, hay que comunicar sobre el cine y cualquier vía es buena. A mí me gusta Letterboxd, la dinámica que tiene, porque me parece que es por lo menos un ámbito más de nicho. Sí, igual ya empiezan a agredirte en las respuestas también. El mundo Twitter todo lo invade, pero creo que los agregadores, ¿no? Rotten Tomatoes, Metacritic, acá Film Affinity, que en principio funcionaban como algo que decían, no, va a estar buenísimo porque van a estar los links a tus críticas, entonces la gente va a cliquear y vas a tener más lectores. Y finalmente lo que funcionan es como una especie de gran promedio, que mucha gente entra y dice, tiene 6.7 en Film Affinity, 7 en IMDb, los lectores le pusieron tanto, en Metacritic los críticos le pusieron tanto, y no entran en la mayoría de los casos a leer las críticas, solo entran a ver el promedio para tener un reaseguro de lo que en principio querrían ir a ver. Entonces, y me parece que en Letterboxd sí hay un poquito más de interacción y hay gente que por ahí no es profesional y que empieza a demostrar ahí su capacidad para la escritura y se convierten en influencers críticos en esa red social. Claro, mencionabas Film Affinity, yo tenía Film Affinity, mis amigos también. Y claro, ahora Letterboxd es como un paso más que yo estoy, aunque no soy tampoco muy activa, porque escribes todo el rato y es como escribir más en otro sitio, es un poco estresante desde mi posición, pero estoy muy de acuerdo con lo de la democratización que decía Wendy y creo que es importante porque yo misma lo he vivido. Mis amigos y mis amigas comentan en Film Affinity, votan y deciden qué película van a ver en función de esos votos.
no de los votos de los críticos, que ahora sí que aparecemos, o de las reseñas de los críticos, sino de los votos de la gente normal y corriente, de los cinéfilos que han votado. Y yo tengo muchas amigas que me han dicho, has puesto bien esta peli, pero en Film Affinity tiene una nota bajísima. ¿De quién me fío? ¿De ti o del resto? Y sí que de alguna manera nos pone en nuestro sitio también a veces de, bueno, pues nuestras opiniones no van a misa, ¿no? Están ahí. Supongo que habrá mucha gente que las tenga en cuenta, que lea nuestras críticas, pero también esta cosa colectiva a veces, bueno, es interesante y también a mí me gusta mirar un poco, porque sí que es curioso, ¿no? Que estás en un festival y aquí en San Sebastián, que coincides en los cines con el público, muchas veces el gusto del público difiere muchísimo del gusto de la crítica, ¿no? Y bueno, ¿en qué posición te quedas, no? Porque ahí no sabes, no sabes, evidentemente, yo no, mi opinión es mi opinión y no la voy a cambiar por lo que opine el público, ¿no? O mi forma de hacer la crítica, pero también a veces las redes sociales sí permiten esa interacción con gente que va a ir al cine, con gente que es muy cinéfila, que también tiene un gran conocimiento y una manera inteligente de devolverte conocimiento. O sea que creo que en ese sentido de la democratización es importante. No, y además lo que empezamos en la gráfica, no teníamos devolución del lector. Una carta de lectores, alguien que llamaba por teléfono a la redacción, en general enojado, pero ahora el ida y vuelta es absoluto, total, permanente, en tiempo real, y eso es interesante porque te pone, a veces hasta te incomoda o te obliga a seguir reflexionando porque la devolución bueno, quizás uno, por el apuro, acá en los festivales uno escribe la crítica cuando sale de la película y por ahí no tuvo ese tiempo para sedimentar algunas ideas. Es interesante y me parece que las redes sociales, bueno, hay que tomarla como son, nada es absoluto, ¿no? Ni son la panacea, ni creo que tampoco son para despreciarlas, como creo que muchos críticos de mi generación sí tienen una relación de mucho porque sienten que les han quitado lugar de pertenencia, de poder, de influencia. Sí, buenas tardes. Del periódico Berria en euskera, nosotros, bueno, publicamos todo el contenido en euskera y las críticas de cine, por ejemplo, nos pasó con una serie, por ejemplo, de Cristóbal Valenciaga, que el mismo momento que publicamos la crítica en euskera, un compañero leyó una crítica en inglés de The Guardian sobre la serie y entonces un poco al ver esto y habéis mencionado la inteligencia artificial, la pregunta era, en esto de la democratización y de que haya ida y venida, con las traducciones simultáneas en las que, por ejemplo, alguien de The Guardian o alguien que está en Indonesia puede leer la crítica en euskera, puede interactuar con los que estamos aquí trabajando en euskera o el que está hablando en castellano y haciendo la crítica en castellano y alguien que no sabe nada de castellano y está en un país de África. Eso todavía también veis que, o sea, no se ha hablado esta tarde un poco de eso, por ejemplo, que todavía se puede agrandar más en el sistema global que hay en audiovisual. Bueno, está pasando en YouTube, por ejemplo. En YouTube hay prácticamente traducción automática. Vos la podés disparar, digamos, desde tu canal, con lo cual, si vos antes tenías una audiencia potencial solo iberoamericana o alguien del exterior, de otros países que supiera español, ahora tu contenido rápidamente puede estar subtitulado a 20 idiomas, con lo cual, digamos, tu audiencia potencial es mayor, pero también los que trabajan en otro idioma te pueden quitar tu audiencia que era cautiva, digamos. Las plataformas de redes sociales, por ejemplo, estás en Twitter, tienes una traducción inmediata, así que la gente puede leerlo inmediatamente en su propio idioma. Pueden tener conversaciones en otro idioma y se traduce automáticamente. Yo creo que esto ha permitido un diálogo muy bueno, muy interesante, y ha abierto puertas a lenguas y a países. La lengua ya no es una barrera como era antes. A mí me preocupa las traducciones automáticas de IA.
a nivel de las críticas de cine, porque yo leo muchas traducciones automáticas que son malas y no comunican bien lo que yo he querido escribir. Y entonces ahí tiene que mejorar mucho esos motores. Pero creo que van a progresar, lógicamente. Así que sí, eso puede ser considerado como algo positivo para nosotros. Yo casi más que una pregunta tengo una reflexión porque, claro, yo es que he pasado un poco, digamos, por todas las fases. Yo empecé haciendo radio hace 30 años, después me pasé a la prensa gráfica escrita, luego pasé a programar un festival de cine en mi ciudad, con lo cual descubrí que era mucho más sencillo, en lugar de escribir un texto sobre una película, coger la película, ponerle un lazo y ponérsela en mi ciudad a la gente, que era como mucho más agradable, ¿no? Las reacciones y todo eso. Después también incluso he tenido responsabilidades públicas por dirigir una filmoteca en la región, con lo que implicaba también encargarse de las redes sociales y conseguir que todo se moviera. Y luego pues he vuelto otra vez el camino de vuelta, ¿no? De volver otra vez a trabajar pues en redes sociales y a volver al festival y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo interesante del tema es que yo creo que como la mayor parte de las cosas siempre... Todos los avances en estos tiempos tan líquidos y en que todo cambia tan rápido, tiene que ver mucho con lo que uno ande buscando y lo que uno quiera conseguir de determinadas cosas. Quiero decir, yo, por ejemplo, estoy aquí porque interactúo con vosotros habitualmente en redes sociales. Os escuchaba antes, pero luego tanto con Pepa como con Diego, en distintas cuestiones hemos interactuado mucho por Twitter y por redes sociales, incluso con temas a lo mejor que a veces no han sido directamente de cine, por ejemplo, ¿no? Y eso está muy bien porque te permite desvirtualizar a la gente y te permite esa capacidad de contacto, ¿no? Pero lo que yo creo es que la cuestión nos supera, digamos, un poco a todo porque ¿de qué se trata verdaderamente? Se trata de recomendar a la gente que vea determinadas películas, se trata de imponer tu opinión, se trata de conseguir un poco un promedio. A la hora de la verdad, es fácil, en la medida que uno tiene delimitado el objetivo de lo que quiere conseguir, es mucho más sencillo poder utilizar, digamos, las distintas redes sociales y las distintas cosas en función de lo que quiere, ¿no? Quiero decir que incluso dentro de las mismas propias redes sociales va todo tan rápido que los que empezamos utilizando Facebook y escribiendo mucho y que seguimos escribiendo en Facebook ya nos dicen, mira, esto está muy bien, pero esto es un tocho que no hay quien se lo lea. Esto no se lo puede leer nadie, ¿no? Tienes que pasarte a Twitter. Y bueno, y te pasas a Twitter y empiezas en Twitter otra vez. Y no, ahora tienes que ir a Instagram, lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que, y voy, digamos, un poco al tema que verdaderamente me interesa, ¿no? Que lo que tiene que ver un poco es con el tema de los festivales, en ese sentido, ¿no? Como punto, digamos, porque tú en el fondo lo que creo que uno quiere, dependiendo de lo que quiera conseguir en cada momento, si tú tienes un festival de cine o diriges una filmoteca o tienes un cineclub donde tú quieres poner cine para la gente de tu pueblo o de tu ciudad, lo que te interesa es tratar de utilizar las redes sociales para llegar a cuanta más gente mejor, aunque solamente sea, digamos, un poco para tratar de conseguir que determinadas películas puedan ser conocidas. Y es interesante, desde ese punto de vista, dos cuestiones que me parece interesante, que son dos melones también interesantes y que no vamos a tener mucho tiempo de tratar, pero no quiero dejar de mencionarlo, ¿no? Que es el hecho de que, por ejemplo, yo creo que hoy en día el trabajo que se hace a través de las redes sociales permite a alguien que incluso va a festivales, como por ejemplo es mi caso. Yo esto lo comentaba con Pepa el otro día, yo vengo aquí a San Sebastián, pero yo no he ido a Cannes ni he ido a Venecia, pero he seguido toda la cobertura de Cannes y Venecia a través de vuestro trabajo y a través de las redes sociales. Y eso me ayuda mucho a hacer el trabajo de selección aquí, para mi propio trabajo. Hasta el punto de que creo que sería factible incluso hacer el seguimiento de un festival siguiendo las redes sociales de otro y quedándote en tu casa, como el que pretende estar de vacaciones mientras no sale del salón de su casa, ¿no? Eso es, por una parte, un tema muy, muy interesante al respecto de cómo cambia todo. Y luego el otro tema tiene que ver con el hecho de la utilización de las redes sociales, sobre todo para determinadas películas fenómeno, películas de culto que sin las redes sociales seguramente no alcanzarían determinado nivel. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en un caso reciente, y voy a barrer para casa, en La Estrella Azul, por ejemplo, que se acaba de estrenar en Argentina, que fue la película ganadora de mi festival el año pasado, por ejemplo, ¿no? La Estrella Azul es una película que no se ha gastado mucho dinero en publicidad porque su distribuidora y su productora no la tenía, pero a través de las redes sociales ha llegado a alcanzar, por lo menos en el ámbito español, un cierto reconocimiento hasta tal punto de que ha sido una de las 3 películas que estaban preseleccionadas para ir a los Oscar entre los académicos, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y luego un pequeño apunte muy rápido sobre el tema de los jóvenes. Yo creo que hay veces que lo del tema de los jóvenes lo enfocamos mal.
yo en mi festival tengo siempre, desde que empezamos hace 20 años, un jurado joven, de chavales de 16 años que no son estudiantes de audiovisuales, que son de institutos. Y siempre me sorprenden mucho sus opiniones, porque no tienen nada que ver con lo que yo espero de ellos, o con lo que yo pienso sobre ellos, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, en mi festival, ellos dieron el premio de juventud a una película como Perfect Days, de Wim Wenders, que parecía completamente alejado de algo que les pudiera interesar a un grupo de 8 chavales de 16 años. Y cuando hablabas con ellos, te dabas cuenta que a ellos lo que les llamaba la atención de esa película era cómo se podía tener una vida plena sin tener que estar dependiendo de las redes sociales y de los móviles y de ese tipo, como era el protagonista de Perfect Days, ¿no? Entonces hay veces que yo creo que enfocamos mal el tema. Es decir, que lo hacemos de una forma que a lo mejor estamos intentando llegar a un determinado público y en realidad no sabemos verdaderamente qué es lo que quieren o qué es cómo puedes llegar a ellos y que siempre te sorprenden, ¿no? Entonces, bueno, hay como miles de cosas aquí, por así decir, y por seguir viendo, ¿no? Sí, yo creo que igual, interesantes las reflexiones, pero sobre esto último, no es que tanteamos tanto así, digamos, hay métricas muy precisas. Si vos tenés un sitio, sabés quiénes entraron, desde dónde, con qué dispositivos, qué edad tienen, cuántos segundos se quedaron leyendo, etcétera, etcétera. Entonces hay algunas cuestiones en las cuales basarse para después hacer algún tipo de estrategia. Por supuesto que a nivel individual es todo mucho, si quieren, más intuitivo que lo que decíamos de Infobae, que tienen 80 personas trabajando en inteligencia artificial porque tiene sitios en todo el mundo. Digamos, es otra escala. Pero podemos tener algún tipo de respuesta más o menos inmediata, te diría en tiempo real, de lo que estamos haciendo que genera. Y a partir de eso, reorientar un poco la estrategia. Pero bueno. Sí, y me encanta lo que ha dicho. No podemos generalizar, claro, sobre todo cuando hablamos de generaciones. No sabemos muchas veces, claro, lo que piensan unos otros y aquí responden, sí, es cierto, muchas veces asumir las cosas. Y las redes sociales, a su vez, constantemente evolucionan. Siguen evolucionando y no sabemos hasta dónde van a llegar. Hace 20 años... quizá habríamos dicho, oh, claro, MySpace, ¿cómo va MySpace a afectar a mi trabajo? Y mira dónde estamos ahora. Así que Letterboxd en un momento dado también quedará superado y habrá otros modelos que lo sustituyan. Pero claro, esa es la historia de los medios de comunicación y las redes sociales siguen siendo un medio de comunicación. Y eso es algo que nunca se va a detener, va a seguir evolucionando. Así que tampoco seamos demasiado complacientes a la hora de pensar que sabemos cuál es el modelo idóneo. Claro, está claro que en un momento dado, hace años, la gente no hubiese entendido lo que hacemos ahora. Yo que trabajo en la radio ha estado a punto de morir muchísimas veces y yo durante mucho tiempo no tenía acceso a entrevistas porque ningún estudio americano, ningún actor americano daba entrevistas a la radio. Entonces era como, nadie daba entrevistas a la radio porque la radio era insignificante. Y ahora, sin embargo, la radio, que tiene esta dimensión visual ahora, tengo las mismas entrevistas que tendría un canal de televisión. También porque el medio ha crecido, hay un trabajo de buscar esas entrevistas, de datos, de demás. O sea, que creo que los medios nunca, ni todo desaparece, ni todo es el nuevo Facebook y el nuevo tal, o sea, que es algo cambiante. Y sobre generalizar sí me parece importante porque creo que ahí está un poco la clave en buscar las audiencias, y es verdad que tenemos métricas y tenemos muchas cosas, pero muchas veces esas generalizaciones se escapan y yo lo he comprobado muchas veces. Yo recuerdo cuando el Barbie Oppenheimer, yo tengo una prima muy muy joven y me decía que y yo le dije, ¿vas a ir a ver Barbie? Y me dijo, no, voy a ir a ver Oppenheimer. Y dije, ups, yo estaba prejuzgando que era una chica adolescente, entonces iba a ir a ver Barbie, y no. Quiero decir que, y creo que un poco a los publicistas y a las películas a veces les pasa lo mismo, volviendo al caso de La Estrella Azul. Creo que cada película tiene que encontrar su modo de llegar al público y a veces es por los cauces tradicionales o los medios tradicionales, pero a veces no lo es. El Maestro que prometió el mar hizo una promoción
creo que discreta, pero muy acertada a qué medios de comunicación. Es una película sobre memoria histórica en España que nadie creía en ella y tuvo una taquilla espectacular. Y creo que supo ir a medios de comunicación que hablaban de memoria histórica, que estaban posicionados en un ala ideológica muy concreta, y conectó con ese público y tuvo un éxito. Y sin embargo, otras películas que a priori tú piensas que van a conectar, o sea, que creo que muchas veces hay películas que en redes sociales pueden encontrar su público, otras que necesitan los medios de comunicación tradicionales, y ahí creo que no hacer esas generalizaciones es cuando las cosas, cuando encuentras realmente a quién hablar o dónde estar, pero no siempre es fácil. Any parting shots? Antes de finalizar, creo que ya estamos a punto de finalizar, podríamos finalizar con un baile de TikTok. ¿Por qué no, Ale? ¿Por qué no hacernos todos un baile de TikTok? Bueno, era una broma. Muchísimas gracias a todos y a todas. Creo que, claro, solamente hemos arañado la superficie de un mundo muy complejo, pero sí que espero al menos haber podido aportar ideas interesantes. Gracias.